Muchas gracias por esta oportunidad y como hemos hablado con Lucho, aquí no vengo a dar un discurso formal, una conferencia formal, esto más bien es una charla con el Partido Verde, con la informalidad que también ha caracterizado al Partido Verde, cosa que a mí me cae como anillo al dedo, porque a mí también me gusta muchas veces ese tipo de informalidad. Esta es una oportunidad importante para hablar sobre las relaciones del partido con el gobierno. Como lo mencionó Lucho, creo que él puso el dedo exactamente donde tocaba, en el sentido de que son unas relaciones, como en cualquier relación, totalmente francas. Aquí no hay intereses escondidos, ni hay intereses paralelos. Aquí hay una identidad en unos propósitos. Y yo les decía, en una de las múltiples reuniones que he tenido con la directiva del partido, que para mí ese tipo de relaciones políticas es un alivio, es una relación bienvenida, porque yo creo en ese tipo de forma de relacionarse con los partidos. Estamos reunidos en torno a unos objetivos, a unos ideales, a unos comunes denominadores. La representación es más, digo yo, y es mucho más importante en las políticas que en los puestos. Y por eso también tiene razón Lucho, le he ofrecido algunos puestos, pero no por comprármelo, porque yo sé que no se vende, sino que creo que habría un buen papel. Me ha dicho que no a esas ofertas, lo entiendo perfectamente, me lo ha dicho además con esa franqueza que lo caracteriza. Mire, yo no soy bueno para esto, no soy bueno para tal cosa, pero sigamos con esta relación que espero podamos ir fortaleciendo cada vez más, precisamente porque podemos trabajar juntos en torno a objetivos comunes. Sobre la paz, usted me pide, Lucho, que no titubeé. Lo único que le puedo decir en este momento es que no estoy titubeando, para nada. En eso quede tranquilo y después hablamos. En eso tenga la absoluta seguridad de que no estoy titubeando. Y el otro gran tema, el tema que hoy nos convoca, que es el tema del medio ambiente, tema muy amplio, que abarca todo tipo de frentes, de facetas. Déjeme referirme a algunas de ellas en una forma un poco desordenada. Es un tema que efectivamente ha venido tomando mucha fuerza en la discusión mundial por unos hechos incontrovertibles. Carlos Fonseca hablaba de una tendencia que todavía cree que el cambio climático no es un fenómeno que no existe. Infortunadamente, pues a nosotros ese cambio climático nos ha pegado. ¿Y en qué forma? Todo este invierno que hemos sufrido, el peor desastre en nuestra historia por el número de damnificados, ha significado para mi gobierno un esfuerzo monumental en recursos, en tiempo del presidente, de sus ministros. Nos ha desviado, infortunadamente, de nuestros objetivos fundamentales en nuestro plan de desarrollo en una forma muy importante. Afortunadamente, el fenómeno de la Niña causado por el cambio climático, porque como ustedes bien saben, el fenómeno de la Niña se origina en un cambio de temperatura del mar Pacífico. Ahora estamos rezando para que no suceda lo que a veces sucede, y es a la inversa, que comience ese mar a subir de temperatura y viene el fenómeno del Niño, que es igual o más devastador. De todas formas, como siempre, la política de prevención es más eficiente y menos costosa. Yo le estoy diciendo a los colombianos, nadie está diciendo que viene el fenómeno del Niño, pero de todas formas, por si las moscas, como dicen, podemos adecuarnos a eso y decirles hoy a los colombianos, piensen en ahorrar agua. Muchos de ellos todavía inundados en sus municipios, pues parece una contradicción, pero
eso debemos ser previsivos, y a todos los campesinos y a todos los que pueden ahorrar agua, ahorremos. Y el agua es algo que cada vez va a ser un bien más escaso. Los grandes futurólogos dicen que las guerras el día de mañana se van a librar en torno al agua. Y nosotros aquí en Colombia somos un país muy privilegiado, tenemos fuentes de agua, páramos como ningún otro país del mundo, y tenemos que preservarla, y preservarla en contra de esos fenómenos que están cada vez más acentuados, como los del cambio climático, como los de la niña y el niño, porque en la medida en que continuamos destruyendo el planeta, los ciclos, las temperaturas varían con mayor intensidad, y eso produce unos fenómenos mucho más intensos. Y lo estamos viendo todos los días en la televisión, vemos las sequías en ciertas regiones del mundo. Ahorita en el África hay unos sitios donde no ha llovido hace un año, la gente muriéndose de hambre, otros sitios inundados en Australia, en China. Eso se debe al cambio climático y a la irresponsabilidad de la humanidad frente al medio ambiente. En el caso colombiano, nosotros quisimos volver a darle a este tema una importancia, una prioridad dentro de la política, y por eso desde el comienzo, desde la campaña, cuando estábamos con el girasol de un lado y esta campaña del otro, que ese girasol, me acuerdo perfectamente cuando en las encuestas el Partido Verde me estaba ganando, entonces el girasol me produce a veces una pesadilla, pero ahora me siento más tranquilo. Desde esa época habíamos dicho, mire, tenemos que recuperar la importancia de la política ambiental en la política pública colombiana, por muchas razones, porque Colombia es un país privilegiado que tiene unos recursos como pocos países en el mundo, que ahora comienzan a valorarse cada vez más, que antes eran recursos que nadie apreciaba. Aquí se ha mencionado el Amazonas, lo que significa cada vez más tener nosotros semejante territorio en bosque tropical, pulmón del mundo. Tenemos que preservarlo, en eso estamos haciendo toda una política de concertación con los países que tienen parte del Amazonas. Usted, Luis Eladio, se va para el Perú de embajador y allá va a poder tener, va a poder tener con Perú, Ecuador y Bolivia, vamos a hacer una política concertada. Estamos en cierta forma reinventando la CAN. La CAN ha perdido mucha fuerza frente a lo que fue su intención original. Hoy estamos tratando de buscar comunes denominadores, y el que salta a la vista es precisamente el tema del Amazonas y el medio ambiente. Y ahí los 4 países podemos también concertar con Brasil, pero ya, como dicen, de tú a tú, por el tamaño que representan estos 4 países frente al Brasil. Y ahí, frente al resto del mundo, vamos a poder ser cada vez más relevantes. Que eso me lleva un poco a la política internacional. Nosotros hemos querido que Colombia vuelva a ser un jugador en los grandes temas internacionales, como debemos ser. Durante demasiado tiempo estuvimos señalados como los parias del mundo, los campeones de todo lo malo, sin voz ni voto en ninguna parte, en todas partes nos vetaban, éramos la oveja negra. Eso lo estamos recuperando. Y hoy creo que el cambio que hemos tenido en ese frente ha sido muy positivo. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos permite participar en las grandes decisiones que nos afectan, como el caso de Río +20, y como el caso del Consejo de Seguridad, como en los foros de UNASUR. Todo lo que allá se decida nos afecta,
y en la medida en que nosotros tengamos más relevancia, más presencia, que nuestra voz se oiga más, pues los efectos sobre nuestro país pues, van a ser o menos negativos o más positivos. Ese es el objetivo básico de nuestra política exterior, ser nuevamente relevantes. Y en el caso del medio ambiente, sí que debemos ser relevantes por la importancia que tiene Colombia en ese tema. No solamente el Amazonas, el agua que tenemos. El agua es un bien, como les decía, cada vez más preciado y más escaso en el mundo. Somos el país con el mayor número y la extensión más grande del mundo en páramos. Eso a la gente le dice poco, eso se va a volver muy importante. Por eso tenemos que preservar los páramos por encima de cualquier otra cosa, que son las fuentes de agua. Tenemos una extensión de tierra que podemos dedicar a la producción de alimentos en un mundo cada vez más necesitado de alimentos. El mundo está viviendo una crisis de alimentos ya, hoy, en la medida en que los chinos salgan de la pobreza y los indios salgan de su pobreza, están demandando más y más alimentos y en el mundo cuando hace uno un paneo sobre posibilidades de aumentar la producción de alimentos, no hay mucho terreno. Uno de los 8 países identificados por la FAO como país con potencial de aumentar la producción de alimentos es Colombia, pero lo tenemos que hacer de una forma ambientalmente sostenible, producir de una forma positiva para que eso pueda ser sostenible en el tiempo. Y ahí entra un poco el primer conflicto, el primer dilema, ¿no? Son zonas donde hay también minería. Entonces ya estamos en el gabinete en discusiones entre el ministro de Agricultura, el ministro de la Minería, a ver cómo, y el ministro de Medio Ambiente, cómo podemos hacer eso compatible. Está ni más ni menos que nuestra riqueza en materia de biodiversidad. Somos el país más rico de todo el planeta por kilómetro cuadrado en biodiversidad. Y Carlos Fonseca hablaba de la 6ª ola de innovación. Yo hablo desde la tercera gran revolución, no como la ecotecnología, sino como la biotecnología, que no son excluyentes, yo creo que van de la mano la una con la otra, pero el mundo entero está viviendo una revolución mucho más profunda de la que hemos vivido con esta gran revolución de la informática, los computadores, la información. Hoy en día uno dice, ¿quién puede vivir sin un celular? Uno se imagina y dice, no, pues es como difícil, y eso sucedió en 20 años. Lo que ha cambiado el mundo por el avance tecnológico, uno a veces no lo percibe, sino hasta cuando hace uno composición del lugar. Pues bien, la revolución en materia de biotecnología va a cambiar la vida de todos nosotros, sobre todo la vida de Joaquín, el que van a hacer dentro de un mes. La va a cambiar de una forma mucho más rápida. Es increíble, estuve yo en uno de los centros de innovación más importantes del mundo, el Media Lab de la Universidad de MIT, y me decían los científicos, mire, señor Santos, piense lo siguiente, eso fue hace 3 años, el 90%, óigase bien, el 90% de la tecnología que usted y yo vamos a utilizar en 15 años todavía no se ha inventado. Esa es la rapidez con que está cambiando el mundo. Entonces, esa gran revolución, y mi gran desafío es todas las empresas que están generando valor en el mundo, en las bolsas de Nueva York, de Londres, de Tokio, las que más valor están generando son las empresas dedicadas a la biotecnología. Y nosotros somos el país más rico en biodiversidad. ¿Cómo conectamos lo uno con lo otro? Me la paso preguntando por el mundo entero. ¿Cómo hacemos? Lo que me han dicho es, ustedes tienen que generar una masa crítica suficiente de investigación, de desarrollo, que les permita a ustedes ser los dueños de su biodiversidad
y poderlo aplicar de forma responsable en la biotecnología. Y para eso requiere toda una política. Por eso, entre otras cosas, fue que en la Constitución pusimos que el 10% de las regalías iba exclusivamente a la ciencia y a la tecnología. Tenemos, me dicen, que generar una masa crítica suficiente. Los científicos les gusta estar rodeados de científicos, entonces estamos en el Ministerio de Educación promoviendo y dando recursos para que muchos más colombianos vayan a hacer doctorados y regresen, y estamos tratando de atraer doctores colombianos que están regados por el mundo entero para crear esa masa crítica en torno a los temas, por ejemplo, de la biotecnología. Y tenemos otro recurso al cual le hemos dado la espalda durante 200 años desde nuestra independencia, muy importante, nuestros océanos. Nuestros océanos, que nadie los menciona, hoy nadie los había mencionado. Somos uno de los pocos países del mundo que tenemos costas en los dos océanos. Eso es hoy en día un gran privilegio. Pero hasta ahora, 200 años después, estamos pensando en conectar el centro con las costas. Hoy llegar de Bogotá a Buenaventura sigue siendo un martirio, una odisea. Llevar un contenedor, en términos económicos, a Buenaventura, como ustedes saben, es mucho más caro que de Buenaventura a la China. Y lo mismo sucede con los puertos en el Mar Caribe. Nosotros hasta ahora estamos descubriendo, lo que pasa es que estamos descubriendo los océanos ya en un momento crítico para los océanos mismos. ¿Dónde está la revista que leí? Estaba leyendo una revista, el Newsweek, la carátula de la última edición de Newsweek, que dice cómo los océanos están siendo destruidos y la rapidez con la que estamos destruyendo los océanos. Mire lo que dice, voy a simplemente citarle algunas de las. El 75% de lo que llaman la megafauna, las ballenas, no sé cuántos de ustedes han tenido ese inmenso privilegio de ir al Pacífico y ver esa maravilla de espectáculo que son las ballenas que llegan a reproducirse en nuestras costas. Los delfines, los tiburones, aquí tenemos la gran defensora de los tiburones en el país, Sandra Besudo, las mantarrayas, las tortugas, ya hemos perdido el 75%, y el ritmo con que estamos perdiendo el 25% que falta se está acelerando. Dice este artículo, los océanos ya absorbieron el 30% del dióxido de carbono que se ha liberado desde la época de la revolución industrial. Y lo que pasa es que esa capacidad de absorción se copó, y eso está generando todo un proceso de destrucción mucho más rápido. Entonces, ¿qué está pasando? Que la acidez del agua se está aumentando, y para el año 2050 será aumentado en un 150%. 2050, Joaquín tendrá 40 años, no, menos, 38 años, en el 2050. Pues en el 2050, Joaquín posiblemente no va a poder ver tiburones en Malpelo si seguimos como vamos. Y hoy lo que hace Sandra Besudo, que irse a bucear con los tiburones martillo, eso no lo va a poder hacer Joaquín. Y Joaquín se va a bañar en las Islas del Rosario y va a ver solamente aguamalas. Los corales se están destruyendo. Entonces, el fenómeno de los océanos que estamos viviendo es algo realmente dramático. Y nosotros con dos océanos, el tamaño de los pescados, aquí hay una cosa impresionante, el tamaño de los pescados. Cuando yo nací el año 51, el promedio de los pescadores en la Florida
de los pescados que pescaban era el peso de 44 libras. En los años 80 de 20 libras. Y el año 2007, 5 libras. Miren la cosa tan dramática. El año 50, 44. 30 años más tarde, a la mitad, 20. Y 17 años más tarde, una tercera parte de esa mitad, una cuarta parte, 5 libras. El promedio del peso de los pescados que se pescaban en una zona del mundo. Eso está sucediendo en el mundo entero. Ese es otro tema que para nosotros es fundamental, por el hecho de que nosotros tenemos 2 océanos, y ahí también tenemos que ser relevantes en nuestra política internacional. Por eso mismo fue que nosotros propusimos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para presentar en Río +20, que uno de los temas fueran los océanos. Son los temas que nosotros propusimos son energía, que ese es el gran desafío que tenemos, ciudades limpias, lo que estamos viendo, la contaminación de las ciudades, pues si el mundo no hace algo sobre eso y si nosotros no hacemos algo sobre eso, lo que aquí decía Carlos Fonseca en cuanto a la contaminación, el efecto en la salud y todos los efectos colaterales que tiene, seguridad alimentaria, el otro, océanos y el agua, que es el otro recurso. Esos son los 5 temas que no son, Lucho, para reemplazar los objetivos del milenio, no son para reemplazarlos, es un complemento, es para, los objetivos del milenio supuestamente van hasta el 2015, ese es el compromiso. El mundo tiene que mantenerse comprometido con algo. ¿Y qué es lo más importante? Pues la supervivencia del planeta. Y si podemos ponernos de acuerdo, porque los objetivos del milenio es solamente para los países en vía de desarrollo, los emergentes. Esto es para todo el mundo entero, que se comprometa con unos objetivos que pueden ayudar a mitigar los daños que estamos creando, ayudar a hacer de este planeta un planeta pues, más viable. Ese es el espíritu con el cual nosotros hemos desarrollado toda nuestra política exterior, ser relevantes en muchos temas, no solamente en el ambiental, pero uno de ellos, tal vez de los más importantes, es este, y afortunadamente lo estamos logrando. La verdad es que yo me sentí muy orgulloso como colombiano. Hace una semana me llamó el viceprimer ministro británico, me dijo, mire, señor Santos, ese es el Partido Liberal en Gran Bretaña, el líder del Partido Liberal que está hoy en la coalición de gobierno. Me dijo, de todas las propuestas que hay sobre la mesa, la única viable, la única sensata y la única que vamos a apoyar nosotros es la de ustedes, la colombiana. Aquí estamos trabajando muy duro en la Unión Europea, trabajemos en África, porque esa propuesta puede ser la propuesta que salve la gran cumbre de Río +20. Imagínense lo que sentí yo como colombiano cuando hace muy poco tiempo, pues uno era el que llamaba y no le pasaban el teléfono. Entonces, ese es un cambio muy importante que tenemos que aprovechar, y aprovecharlo de forma responsable. Y lo que dicen ustedes y lo que dice Lucho, Río +20 muy bonito, pero también que la política exterior refleje la política interior. Y ahí hemos también hecho cosas importantes y ojalá podamos seguir haciendo cosas más importantes de la mano de ustedes. Ese es uno de los puntos fundamentales. En la parte institucional, con Sandra Besugo, yo me acuerdo cómo peleó duro para que no solamente se creara el Ministerio de Medio Ambiente, sino que se creara otro ministerio, el Ministerio de los Océanos. Ya eran demasiados ministerios, pero sí hicimos una reforma institucional, que eso es una de las señales que hay que dar, dándole una gran importancia. En el Ministerio del Medio Ambiente pusimos una unidad en materia
para los océanos, la pesca, la acuicultura, que tiene la misma importancia de parques nacionales. Eso es una señal muy importante. Y en el Ministerio de Agricultura le dimos también, hicimos una reforma para darle a ese tema una importancia institucional muy especial. La creación misma del ministerio, el apoyo que el ministerio ha tenido en su proceso de ir ganando espacios. A mí me tocó crear un ministerio hace 20 años, el Ministerio de Comercio Exterior, cuando Colombia abrió su economía, y no hay nada más difícil, me imagino que usted lo está viviendo, que abrirse espacio en la burocracia y en los fueros institucionales. A mí me acuerdo que yo peleaba con Rudy Gómez a codo limpio, tratando de ganar espacio. Yo me enemisté con una persona que era amiguísima mía, que era Noemí Sanín, que era canciller, porque todos preservan sus fueros como si fueran sus niños chiquitos y fueran propiedad de ellos. Entonces, crear un ministerio no es fácil, pero lo que hemos hecho con el Ministerio del Medio Ambiente es crearlo bien y crearlo con autoridad y que quede bien diseñado, porque el país hacia el futuro va a depender muchísimo de lo que suceda en el ministerio. ¿Y qué hemos querido hacer? Hemos querido llegar a ese punto ideal, que ojalá fuera fácil, de tener una política y una regulación que nos permita preservar esos recursos y preservar el medio ambiente y al mismo tiempo poder explotar nuestras riquezas naturales en materia de minería, en materia de energía, ese equilibrio. Y ahí viene uno a esas discusiones que son discusiones eternas. ¿Dónde traza uno la línea divisoria, por ejemplo, entre justicia y paz? Si ustedes le preguntan a una persona que ha sido víctima, ¿dónde traza la línea? Siempre va a decir, yo quiero más justicia, que haya justicia. Si ustedes le preguntan a Joaquín el día de mañana, que no quiere ser víctima, ¿dónde traza la línea? Yo quiero trazar la línea mucho más a la derecha, más paz, así tengamos que sacrificar justicia. Esa ha sido la discusión eterna en todos los conflictos. La misma discusión donde traza uno la línea entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Generalmente cuando hay guerras, cuando hay amenazas externas o amenazas muy grandes, la línea se traslada restringiendo los derechos individuales y privilegiando los derechos colectivos. Generalmente las guerras producen eso. ¿Dónde traza uno la línea entre Estado y mercado? Yo conseguí una fórmula muy práctica, la tercera vía, que se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Eso qué quiere decir? Todo y nada. Quiere decir que uno puede aplicarle esa tercera vía a las circunstancias, de acuerdo a las circunstancias. Hay circunstancias donde el mercado funciona mejor. Ahí entonces deja uno que el mercado funcione. Donde no funciona, el Estado tiene que entrar. Inclusive dentro de los propios países hay sectores donde el mercado funciona y otros sectores donde no funciona. Entonces es un enfoque muy práctico. En el caso del medio ambiente y la minería, por ejemplo, ¿dónde traza uno esa raya? ¿Qué nos hemos puesto a hacer? Hemos querido buscar la mejor regulación en el mundo. Hemos ido a Nueva Zelanda, al Canadá, hemos consultado con todo tipo de universidades. ¿Cómo hacemos un país que es rico en los dos lados? Que tenemos que preservar el medio ambiente a como dé lugar, pero que también queremos desarrollar una minería y una industria energética que nos va a dar los recursos para poder seguir desarrollándolos. ¿Dónde trazamos esa línea? Y eso es lo que hemos querido hacer en estos últimos 2 años. Y donde uno trace la línea,
siempre va a tener de lado y lado gente descontenta, siempre. Eso es una regla de oro. Si uno le da un espacio a la minería, los más radicales dicen, no, es que la minería debemos prohibirla, como algunos dicen, no, es que debemos prohibir la minería. Debemos prohibir la explotación de petróleo en Colombia. Petróleo, ya eso debería ser cosa del pasado, más bien que nos paguen por no producir petróleo, porque es más importante para el mundo que ese petróleo no contamine y no produzca carbono, y más bien que se quede en la tierra. Son posiciones todas respetables, pero muchas veces totalmente incompatibles con el otro extremo. Entonces, al gobierno, ¿qué le corresponde? Trazar la línea donde el gobierno cree que debe trazarse esa línea. Y hacer una reflexión permanente, dinámica, de acuerdo a cómo evolucionan las circunstancias. Y ahí el aporte del Partido Verde, la posición del Partido Verde para nosotros es muy importante, y el apoyo del Partido Verde, porque ustedes tienen una credibilidad especial, al fin y al cabo se llaman Partido Verde, y el hecho, yo les decía a sus directivos que el hecho de que ustedes tengan esa bandera, pues les da una cierta legitimidad, y para nosotros es muy importante que esa legitimidad se exprese en ciertas discusiones y en ciertas situaciones que tenemos que cada vez coordinar mejor para defender los intereses que nos unen. Por ejemplo, si ustedes me preguntan en este momento en términos prácticos cuáles son los enemigos más grandes que tiene el medio ambiente en Colombia, yo les diría la minería ilegal. Lo que está sucediendo en Colombia con la minería ilegal, que ha sido ya cooptada, porque también como suele suceder, en la medida en que somos exitosos, cortando las fuentes de financiación de los grupos armados en materia de narcotráfico, se han venido trasladando y ahora descubrieron la minería ilegal. Y entonces están explotando la minería ilegal en todas partes y utilizando a los mineros artesanales como escudo. Ahora me dicen que en unos días, en este mes de junio, van a hacer un gran paro allá en Caucasia. El gran paro es organizado por todos los delincuentes que están allá, que ponen a los mineros artesanales, los obligan además de escudo para que a ellos no les toquen su negocio que está contaminando todas las aguas, destruyendo en una forma aceleradísima. Y es un problema no solamente nuestro, es un problema que está en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Brasil. Y estamos haciendo reuniones para ver cómo podemos hacer normativas internacionales que nos permitan ser más efectivos en la lucha contra la minería ilegal. Pero ese es el espíritu con el cual nosotros hemos abordado este tema de la creación del medio ambiente y el tema del medio ambiente, al cual, repito, le damos una tremenda importancia. Aquí mencionaban algunos de los temas de la innovación social, que hablaba Carlos Fonseca. Ese ha sido, y ahí también podemos trabajar juntos, parte de mi discurso y mi obsesión. Creamos esa política social con el Departamento de la Prosperidad Social para darle una institucionalidad también a la parte social. Creímos y seguimos creyendo que teniendo a todas las entidades que tengan que ver directamente con la lucha contra la pobreza, por ejemplo, podemos ser más efectivos. Y ahí lo que les digo todos los días es hay que innovar permanentemente, hay que ser creativos. Y ahí podemos trabajar juntos porque creo que ese es un tema muy importante. Ustedes tienen aquí una persona que ha estado dentro de esas políticas muy
vinculada, muy comprometida con toda la parte de los niños, bienestar familiar. La senadora Gilma, que le he dicho, trabajemos juntos. Ella con razón pues ha sido muy crítica porque hay todo tipo de lastres que tenemos y de dificultades y de cuellos de botella, pero nos une el mismo objetivo y ahí podemos trabajar juntos para ver cómo vamos rompiendo esos cuellos de botella. Ella a veces toma una posición muy radical diciendo es que esto hay que hacer borrón y cuenta nueva. Dice, es que mientras uno crea la nueva criatura se va al gobierno. Entonces más bien vayamos corrigiendo lo que haya que corregir. Se le dije al presidente Gore cuando vino y de pronto podemos trabajar juntos, aunque sea algo simbólico, pero podemos en la reforma tributaria que esperamos presentar en la legislatura entrante, ser el primer país de América Latina que le ponga un impuesto al carbono. Así sea simbólico, pero trabajemos en una propuesta que sea viable, que sea razonable, pero qué bueno que Colombia dé un ejemplo. Mire, el primer país de América Latina que le pone un impuesto al carbón. Eso sería una señal bonita. Y hay empresas que merecen que pongan impuesto porque están contaminando demasiado. Eso no tiene mucho, no habría ninguna, arrepentimiento de conciencia, porque creo que es un impuesto bien ubicado. Eso podríamos trabajar en eso para la reforma tributaria. Estamos pues en este proceso de la política energética. Carlos Fonseca hablaba de cómo cada vez tenemos que tener conciencia de la energía limpia, de la energía renovable. Ahí la política colombiana, afortunadamente porque tenemos agua, pues nos ha permitido que hoy el 66% de la energía eléctrica colombiana, 66% es de fuente hidroeléctrica, o sea, es limpia y renovable. El 33% viene de la termo. Lo que queremos hacia el futuro es aumentar ese 66 hasta un 75% y que la termo se reduzca a un 25%. O sea, estaríamos ahí sí en los 10 países en el mundo con más energía renovable. Eso sería un buen objetivo que pudiéramos lograr también en toda la política eléctrica nuestra, energética nuestra, que además es otro de los grandes activos que estamos también utilizando a nivel internacional. Estamos queriendo también exportar energía y electricidad a Centroamérica, electricidad a Sudamérica. Yo salgo esta noche, a medianoche, para Chile a firmar la creación de la Alianza por el Pacífico en el norte de Chile, a donde nos están pidiendo con urgencia que por favor conectemos a Colombia con el norte de Chile para darles electricidad. Una electricidad limpia, para ellos es como el cielo. Y en ese sentido pues podemos nosotros ser un país muy relevante a nivel regional y a nivel energético si somos un país con energía limpia. Cerramos también, que esa fue una decisión que tomamos porque realmente lo que encontramos fue una cosa espantosa, cerramos la adjudicación indiscriminada de los títulos mineros. Aquí el que se le ocurría pedía un título minero. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que encontramos nosotros y el lío que tenemos nosotros en este momento. Los estamos tratando de ir arreglando poco a poco. En las zonas que Carlos mencionaba, donde están los, ¿cómo se llaman esos, los minerales, el coltan y eso, ¿cómo se llaman? Las tierras raras.
tierras raras es el coltan y esas que allá estuvimos, vamos a declarar esa área como de importancia estratégica por razones de seguridad, para que nadie pueda reclamar títulos y ver cómo, en forma responsable, el día de mañana, si se puede explotar, si son esas tierras raras tan cotizadas en el mundo, pues hacerlo de una forma que ambientalmente sea responsable. En materia de la medición y de las cuentas nacionales ambientales, eso ya se está haciendo, Carlos. Se está haciendo, ya hay una decisión con el Ministerio del Medio Ambiente, donde está el DANE, donde está el IDEAM, donde está Planeación Nacional, y estamos queriendo acoplarnos a los estándares de la OSD. Como ustedes saben, uno de los objetivos nuestros en política exterior y política en general es ser miembros de la OSD, no porque ese sea un grupo de países ricos, es un grupo de países con buenas prácticas, en todo sentido, y ellos son muy estrictos en la parte ambiental y tienen unos estándares en la lucha contra la corrupción, en la parte ambiental muy altos. Queremos crear esas cuentas, pero con los estándares de la OSD para facilitar nuestro ingreso. Estamos trabajando muy duro. Ya somos miembros de 12 comités de la OSD, eso es un número que en 2 años ningún otro país había logrado ingresar tan rápido a esos 12 comités, y entonces lo que queremos es que lo que estamos haciendo aquí a nivel nacional tenga el estándar de la OSD, para que estemos seguros de que estamos con las mejores prácticas posibles que están aplicando en el mundo en materia de cuentas nacionales ambientales. De manera que hay mucho terreno donde trabajar juntos. Lucho, ahí creo que no solamente el lado ambiental, no solamente en la paz, hay otros frentes donde el Partido Verde tiene una posición muy clara con la cual nos identificamos plenamente, y esa es la política que a mí me gusta, ¿no? El día de mañana, cuando ustedes no se sientan cómodos porque estamos haciendo las cosas mal, porque no estamos identificados, yo así lo hemos hablado, como se debe hablar las cosas con franqueza, entendería perfectamente que ustedes dejaran de pertenecer a la unidad nacional. Me dolería mucho, porque considero que la presencia del Partido Verde en la unidad nacional enriquece muchísimo esa unidad nacional. Yo voy por el mundo entero vendiendo una situación muy especial que está viviendo Colombia, y es que nosotros estamos en este momento con gobernabilidad, que tenemos un país, aparte de esos extremos, de esas manos negras de derecha y de izquierda, un país unido en torno a unos objetivos: el objetivo de la paz, el objetivo de restituir las tierras a los campesinos que fueron sacados de sus tierras a bala. Eso es un paso de elemental justicia. Cualquier sociedad tiene que hacerlo. Iniciamos, sin haber terminado el conflicto, el proceso de reparación de víctimas. ¿Para qué? Para sanar esas heridas del alma que han estado abiertas durante tanto tiempo, si es que el día de mañana queremos paz. Estamos tomando medidas y poniendo en marcha unas políticas muy progresistas, muy ambiciosas. Toda la reforma de las regalías tenía como propósito fundamental hacer una distribución más equitativa. Las regalías concentradas en unos departamentos que se robaban, además, en su gran mayoría, el subsuelo es de todos los colombianos, y lo que quisimos es cerrar esas brechas. Y ahí creo que hay una gran identificación con el Partido Verde en muchas de esas políticas. El día que no nos identifiquemos, pues nos decimos, como en cualquier relación, chao, y seguimos cada uno por su lado. Pero para mí la presencia del Partido Verde es importante porque el mundo entero está admirando y elogiando esa política colombiana.
porque nos da gobernabilidad, porque en las decisiones fundamentales hay un consenso político. ¿Por qué Europa está en crisis? ¿Por qué Estados Unidos no ha podido salir de la crisis? Por la polarización política. Y ahora Colombia, que hemos sido el país más polarizado, seguimos en un conflicto, pero estamos dando ejemplo de gobernabilidad. Eso es muy importante. Y por eso yo aprecio tanto esta invitación que me hizo Lucho a este evento. Vine no porque me pagaron, sino porque yo quise venir. Y vine muy complacido. Muchas gracias.